Pasaporte a la historia. Bienvenidos al programa que debate sobre los acontecimientos y jugadores históricos del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal amigos de Pasaporte a la Historia? Además de Eric Lugo y Juan José Sánchez Bracamontes, quienes ya han estado con nosotros, tenemos un gran invitado, un historiador de muchos años que ha publicado libros, Carlos Calderón Cardoso. Gracias por estar con nosotros, Carlitos. Un gusto, como siempre, aquí, Joel, Eric, Juan, siempre hablar de fútbol, de historia del fútbol mexicano es un placer, un deleite. Vámonos de lleno. Este tema, ahora que el América ganó el campeonato de liga, pues está la polémica de si son 16, si son 20, y vamos a explicar el qué consideramos nosotros. Carlitos, ¿por qué existe esta división en el fútbol mexicano entre amateur y profesional? ¿Es correcto esto? ¿Qué nos puedes decir de este tema? Mira, como lo hemos platicado muchas veces y cada cabeza y cada aficionado es un mundo, hay quien no está de acuerdo en unirlos, ¿no? Yo siempre he pensado que el fútbol mexicano, desde que inició en 1902 con la Liga Amateur, lleva una línea recta, una línea histórica que estos equipos que iniciaron en 1902, en el que había equipos de provincia y había equipos de la Ciudad de México. En provincia pues, estaba el Orizaba y el Pachuca, después estuvo el Puebla. Esta línea, en línea recta, es la misma que en 1922 pasa a convertirse en un torneo que, aunque también de la Ciudad de México, posteriormente también tendría invitados antes de ser profesional, como la misma selección Jalisco, como lo fue, bueno, también estuvo el Popo Park del Estado de México, ¿no? Estuvo el España de Veracruz, ha estado el Sporting, el Moctezuma, entonces esta línea recta que llega a ser la que en 1943 se convierte en fútbol profesional, es la misma que hoy es lo que conocemos como la Liga MX, ¿no? ¿Por qué en la Ciudad de México se centralizaba? Porque así es la historia de nuestro país. Todos los poderes fácticos están en la Ciudad de México, casi todos, y así lo ha sido desde la época colonial, ¿no? Tenemos hermosas ciudades, estados, pero prácticamente todo se concentra en la Ciudad de México. Y por eso, a mi parecer, debería de ser considerados estos títulos. Hay otros países como la misma España, Argentina, que ya se consideran los títulos de la época amateur. En Inglaterra, todos les dan su justa valía a sus equipos que han sido campeones, y en México no. Recordemos que todavía en los años 60, inclusive en parte de los 70, periódicos no de la Ciudad de México, sino de otras zonas como el mismo Jalisco, le llamaban torneo nacional y consideraban los títulos amateurs, ¿no? Y se hablaba de los equipos ya desaparecidos y que la América tenía estos 4 títulos de los años 20, pero hubo un momento en que se hizo esta separación entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, y la gente lo comenzó a diferenciar así y a no valer los títulos que había atrás, sin considerar que, por ejemplo, la selección mexicana que participa en el Mundial del 30 no tendría validez si no contamos también estos títulos, porque pues prácticamente es una selección tomada de la liga de la Ciudad de México, por llamarla así, ¿no? Pero que era esta liga que en otros lados también se le consideraba nacional. Juan José, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia ya en terreno cancha, el fútbol amateur y el fútbol profesional? Para mí es exactamente lo mismo, pero ¿nos puedes explicar cuál es la No, diferencia? pues en realidad ninguna, ¿no? O sea, no hay una diferencia, no hubo un elemento que pudiéramos considerar como
que hubo un cambio, ¿no? En 1943 como parte de esto, sino simplemente se reúnen los federativos, los dueños de los equipos o los representantes de los equipos en la federación y determinan que a partir de ese momento van a aceptar el profesionalismo, pero si nos ponemos a leer todas las columnas de opinión, todos pues los reportajes al respecto en la prensa de la época, pues todos hablan que era un secreto a voces, no era algo que realmente se cambiara en ese momento, ¿no? Algunos historiadores defienden que esto se debió sobre todo a una presión por parte de Secretaría de Hacienda para que pues se pudieran fiscalizar, ¿no? Los sueldos y demás y ya poder hacer de manera mucho más abierta pues la parte del pago de impuestos por parte de estas instituciones que muchas veces no lo hacían así, ¿no? Aunque sí había ya un impuesto, al menos desde la década de los años 10, ya existía un impuesto bueno, que se cobraba por organizar un evento deportivo porque ya había venta de boletos. Al menos desde 1919 se tiene ya registro que hay una venta de boletos, por lo menos en el Parque España de Reforma. Ya había esta comercialización como tal, ¿no? Pero pues en realidad ha habido profesionalismo desde, al menos de lo que yo tengo registro y que también Carlos tiene el mismo registro, desde 1909 con el equipo de Popo, que era una empacadora de carnes, como de embutidos y carnes frías y demás, y ellos contratan a un personaje, un jugador escocés apellidado Penny, quien era un gran jugador que había pasado por varios equipos, ¿no? Entre ellos el Reforma, creo que también el Rovers. Carlos seguramente tendrá mucho más precisa esta información, pero que cuando es contratado por el Popo es un jugador que llega pues para ser parte de una campaña publicitaria alrededor de esta marca y de hecho hasta regalaban muestras de este embutido, de esta carne, ¿no? Que era una carne congelada, la regalaban afuera de los parques de fútbol, y este señor Penny recibió una remuneración económica por pertenecer a este equipo en 1909, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente desde esa fecha podemos hablar que existe un profesionalismo, y si en dado caso ha habido una diferencia entre amateur y profesional, pues yo creo que se debe a dos factores importantes. El primero, que en muchas cosas la Liga Mexicana y el fútbol mexicano se ha visto en el espejo de Argentina, y en Argentina existía esta polémica pues hasta tiempo bastante o relativamente corto, ¿no? Donde se hacía esta separación entre profesional y amateur, ¿no? Y que bueno, pues ahí dependía y de ahí emanaba pues como la contabilización de títulos. Y otro detalle que me parece también muy importante y que a partir de ahí se empieza a tomar en cuenta para el profesionalismo es la salida del libro de Isaac Wolfson, de Historia Estadística del Fútbol Profesional en México, quien pues hace esta división que si bien desde antes ya existía, pero Wolfson es el primero que realmente hace una sistematización en un texto donde pues hable de todas las estadísticas. Y yo creo que los pues estadígrafos de la época y la gente que se dedicaba a escribir, pues vio en este libro la fortuna de poder empezar a contabilizar récords y estadísticas desde el 43, y pues ya no se preocuparon por ir a hacer una investigación mucho más profunda, y creo que a partir de ahí se da esta mala costumbre, ¿no? Y que no solamente tienen los periodistas de la época, sino también los actuales, sobre todo los actuales, de no buscar, de no ir a las hemerotecas, de no tener un registro sólido, ¿no? De estadísticas, y que bueno, pues eso ha hecho que se empiece a considerar el fútbol desde lo profesional y no de los años anteriores. Eric, otra de las situaciones que actualmente cree el público y muchos de los periodistas es que son dos etapas, 1902, 1943, y que de ahí empieza completamente de cero y es un inicio, cuando en realidad es una continuidad y
el profesionalismo, si lo podemos llamar ese nombre, pues no surge en el 43, ¿no? Es desde antes, desde los años 20, de los años 30, donde jugadores ya cobraban por jugar. Sí, claro. O sea, bueno, en el 43 ya se oficializa y se formaliza y se apertura, ¿no? Ya es como que queda todo, hay contratos y todo, pero en realidad hay notas de los años 20, ya he encontrado varias donde ya se habla de que al menos en todos los equipos de fútbol había por lo menos un jugador que cobraba, que se dedicaba a practicar el juego y vivía de eso o se mantenía de eso. Entonces, pues está perfectamente documentado, ¿no? Incluso ayer compartí una nota en X donde se cuestionaba la conducta de los jugadores y se decía que pues tenían que comportarse como los profesionales que eran. Esta nota de 1939. Entonces, pues como dice Juan, es un secreto a voces. Era una hipocresía ahí que tenía un amateurismo realmente marrón, ¿no? Porque en todos los equipos que cobraban, los equipos españoles que trajeron de Asturias y de España, que trajeron una infinidad de jugadores de España, pues no venían a jugar de gratis, venían y jugaban y cobraban, y con justo derecho, pues era su profesión. Y así fue como llegaron que Miguel Giralt y el Pato Gual y después los vascos, el mismo Martí Bantolrá, el Gavilán García y tantos otros cuantos jugadores que vinieron principalmente de España. Había también, por supuesto, otros jugadores que cuando venían, por ejemplo, los gringos del New York American, algunos se quedaban a jugar aquí y obviamente pues no se quedaban a jugar de gratis, ¿no? Entonces, pues hablar de separar las épocas en base a si tenías un contrato firmado o no, pues es absurdo. En esos tiempos, jugar con un contrato sin él era lo mismo. O sea, no valía. Y después incluso de que se oficializa el profesionalismo, pues era un profesionalismo marrón, porque está más que documentado que los contratos hablaban de que los jugadores no debían de dedicarse 100% al fútbol. Les pagaban en especie, les pagaban cuando querían, tenían que dedicarse a otras cosas, los mismos entrenadores. Ya hablar de una liga profesional 100%, pues ya se puede decir que ya fue hasta finales de los años 50, principios de los años 60, cuando ya una estructura más sólida. Antes, pues no. Entonces, pero es una batalla y no nada más en México. A nivel Latinoamérica creo que siempre ha estado ese estigma de separar lo profesional y lo amateur. Pero pues ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, esto está más ligado al tema administrativo, no tanto al nivel de cancha. Y actualmente también, pues hay tantísimas selecciones menores que sus ligas son amateurs o semiprofesionales y no por tener ese estatus, no tienen derecho de participar en las eliminatorias para el Mundial, o sea, son plenos miembros de la FIFA. Entonces, pues aquí es una batalla que se libra que día a día y que pues estamos desde hace muchos años peleando para que se reconozca, ¿no? De manera oficial. Carlos, uno de los puntos que más se discute o critica a esta liga de los primeros años es el centralismo, pero ya lo mencionas tú, ¿no? Había equipos de otras ciudades y un punto muy, muy importante es los jugadores, ¿no? Los jugadores que militaban en esa época en la Ciudad de México, pues había más extranjeros ahora por las diferentes circunstancias que había, pero había ingleses, escoceses, después se cambió a españoles. Entonces era una liga, pues, no de la Ciudad de México de jugadores, ¿no? Sino de todo el mundo que llegaban seleccionados de Suiza, españoles y demás. Es una liga muy, muy rica en ese tipo de datos. Sí, mira, inclusive de la época amateur desde 1902 a 1943 participan 34 equipos. Algunos de ellos, por ejemplo, el América, pues fue América, después fue Unión, se consideran los dos equipos si quieres, pero de esos 8 equipos provenían de la provincia, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y además de lo de los extranjeros, hay varias, digamos que varias facetas de extranjeros en México. Una, obviamente, los ingleses, que son los que trajeron el fútbol, que inclusive no podríamos a lo mejor considerarlos extranjeros en el sentido que ellos son los iniciadores, la cuna del fútbol mexicano, sin ellos no se habría dado, pero bueno, muchos de ellos ingleses, otros ingleses en nuestro país, como los hijos de Rul, de Pachuca, pero después tenemos también una camada de jugadores centroamericanos muy importante y casi nunca lo mencionamos,
cubanos y costarricenses sobre todo, que le dieron forma y fama a varios de los equipos, ¿no? Un Cubanaleco, por ejemplo, en el España. Entonces, de este grupo de cubanos y costarricenses, después tendríamos por los problemas que hay en Argentina, llegarían muchos jugadores de ese país, de Colombia, después vendrían los brasileños, tenemos también en forma intermitente europeos, en el 37 por lo de los problemas en España de la guerra civil, tenemos aquí muchos jugadores del Barcelona y la misma selección vasca se queda a jugar como un equipo más y obviamente todos ellos cobraban, o sea, no te puedes traer jugadores de Cuba, de Costa Rica y no darles un centavo, ¿no? Traer jugadores, inclusive mexicanos, que fueron teniendo mucha fama. Un Horacio Casarín inclusive recibía dinero, es de los primeros que reciben dinero por publicidad, anunciaba desde calcetines y otras cuestiones. Entonces, todos estos jugadores van cobrando. Después el mismo Necaxa, que tiene a sus jugadores en la compañía de luz eléctrica y les pagaban. Algunos trabajaban, otros se dedicaban al fútbol, pero cobraban. Los del Atlante en la policía de la Ciudad de México, los del América en dependencias gubernamentales, los del España y del Asturias, pues les daban, algunos estaban inscritos en tiendas departamentales de abarrotes y otros, pero les pagaban. Entonces, estos jugadores tienen ingresos y hay un momento muy importante en 1936, cuando en plena época cardenista, un jugador del América ve un meeting donde se está hablando del derecho a huelga, donde los jugadores deben tener servicio médico, donde deben tener contratos colectivos, etcétera, y llega y habla con sus compañeros y propone, sobre todo se da porque hay un jugador que se lastima y el club no le da ni un centavo, no le paga los servicios médicos y mientras él esté lastimado no puede jugar, ¿no? Y como no son profesionales, entonces pues no tiene derecho a una remuneración. Entonces, estos jugadores del América deciden irse a la huelga y exigir un contrato colectivo de 2 años para que no tengan problemas, que tengan además un servicio médico y si se lesionan, se les siga pagando. El equipo América los tacha de mercantilistas, les dice que no, que el fútbol es amateur, que cómo creen que les van a pagar, y lo que alegan los jugadores es, bueno, pero ustedes sí cobran las entradas, y aparte hay, por ejemplo, a través de la radio, cuando se transmitían los partidos, también se cobraba por los partidos, por la transmisión de los partidos, pero no se les acepta y se les regala su carta. Y este pacto de caballeros que conocemos de hace unos años, pues ya existía en ese tiempo, porque se ponen de acuerdo en la misma federación, en la liga, en el que ningún equipo va a contratar a los jugadores del América. Nadie los contrata, nadie los llama, aunque sea sin un centavo o como quieras, pero nadie los llama y tienen que regresar con la cola entre las patas a volver a jugar con el Club América, ¿no? Esa es una primera llamada de atención, primer foco de atención para el mismo gobierno, de que los jugadores no tienen ningún elemento para poder pues estar tranquilos, ¿no? En una profesión que es tal, porque si los equipos cobran como decían hace rato, si los equipos cobran la entrada, si cobran los esquilmos adentro del estadio, si cobran por transmisión en radio, ¿por qué los jugadores no tienen derecho a recibir un salario? Juan José, pues no era en sí para el público nada amateur, ¿no? Porque ya acudían al estadio, ya compraban un boleto, ya lo escuchaban por radio. Entonces el público llenaba estadios, se creaban parques, entonces eso ya no era nada amateur. No, 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 para nada, no era ya toda una industria, ¿no? Para los años 40 ya era una industria más que establecida, ¿no? Pues de hecho también uno de las grandes figuras de la época, Antonio Aspiri, cuando tiene un problema con el Necaxa, él se quiere ir a las Asturias pues lo que alegaba Aspiri era exactamente la parte de la remuneración económica, que el Asturias le ofrecía ya
una cantidad de dinero fija y el Necaxa no quería darle la carta y demás. Entonces, y problemas como estos pues ya eran parte pues del día a día del fútbol en la década de los años 30. Entonces creo que el gran problema es que pues en o sea, la FIFA o alguna institución pues no establece que el profesionalismo sea el elemento a tomar en cuenta para que un torneo o una copa o un campeonato cuente o no, ¿no? O sea, pues simplemente eso lo deja a potestad de la federación y creo que ese es el otro gran tema, ¿no? Que la federación, pues como nunca se ha pronunciado al respecto, pues entonces se puede generar cualquier tipo de cuestiones alrededor de este asunto, ¿no? Pero pues en realidad el negocio pues es desde los primeros días. Yo creo que desde la entrada de los españoles ya como parte importante de la liga, pues esto empieza ya a considerarse o a ser un negocio, ¿no? Lo podemos ver también en los estadios, ya hay publicidad estática desde la inauguración del Parque España de Calzada de la Verónica, ya hay publicidad, ¿no? El mismo Parque Necaxa, Parque Asturias, pues ya tienen publicidad en el recinto, entonces no hay por qué dudar que pues esto ya es un negocio que cada vez va potencializándose más hacia ser un negocio masivo, ¿no? Y como comenta Carlos, ya para la década de los 30 existe la exclusividad en derechos de transmisión de radio, ¿no? O sea, ni siquiera es que haya podido transmitir, sino que ya había un contrato establecido con radiodifusoras para tener la posibilidad de narrar en el estadio, ¿no? Y de hecho, pues hay algunas anécdotas también alrededor donde los propios narradores de otras cadenas se ponían afuera y le pagaban a un niño para que le narrara los eventos que estaban sucediendo dentro del estadio y desde fuera él narraba los acontecimientos más importantes, ¿no? Y esto pues ya nos habla que era un negocio y esto pasaba en los años 30, ¿no? Entonces creo que el fútbol por completo ya podía considerarse de manera incipiente, sí, pero ya era una industria más que establecida. Y una industria importante es la prensa. Surgen periódicos La Afición, El Exto, Excelsior, bueno, Nacional, que si bien no se enfocaban de lleno Excelsior y Nacional al fútbol, pero sí cubren, ya tienen enviados especiales para cubrir estos partidos. Eric, una de las cosas que más se ha olvidado en esta época de 1912 a 1943, olvidadas, pues son los grandes campeones, ¿no? Y si el América ahora ya fue tricampeón y de 1924 a 1928 fue tetracampeón, antes hubo otros dos equipos, el Reforma y el España, que fueron tetracampeones en el fútbol mexicano. Pues fueron las primeras grandes dinastías, ¿no? El Reforma primero con los mejores jugadores ingleses, que estableció pues, un dominio casi absoluto a finales de la década de los años 10. Ganaron pues, prácticamente todo lo que se compitió. Y después el España. El España también tuvieron un primer año en el que pagaban el noviciado, quedaron últimos, pero de ahí en fuera se convirtieron en una institución poderosísima que pues, ganaba todo. Y cuando no ganaba, pues hacía su berrinche y decía, pues ya me voy, me llevo mi campo, me llevo mi balón y háganle como quieran, ¿no? Entonces, era pues, el equipo muy poderoso, pero que sentó una base muy importante para el desarrollo del fútbol en México. Entonces, y esos equipos pues, están completamente olvidados, ¿no? Incluso esta polémica absurda que también habla de que todo debe contarse a partir de 1922, pues excluye los primeros títulos del Real Club España, ¿no? Hace unos 10, 15 años, pues se veía una burda intención de eliminarlos para que pareciera la América como el más ganador. Hoy en día, pues ya no, porque la América pues ya sobrepasó la cantidad de títulos, pero bueno, ese es otro tema que hay que revisar, ¿no? Incluso los episodios sismáticos que se dan en 1920 y en 1930, a pesar de que sobre todo el segundo fueron muy violentos, pues fueron al final del día los mismos equipos, los mismos dirigentes, los mismos jugadores en los mismos campos donde se reanudó la actividad. Entonces, por eso es que la línea de tiempo viene desde 1902 y
estos episodios sismáticos, pues no afectaron, si bien sí hubo, obviamente todo lo que ya conocemos, pero al final, pues hablan de continuidad. Ujú. La misma continuidad que después se dio en el 43, la misma expansión de la liga, después, bueno, pues ya lo que es el ascenso y descenso y la implementación de las liguillas y hoy en día los torneos cortos y todo lo que ya tenemos, ¿no? Es simplemente hablar de una evolución eh, de lo que es el torneo de liga, que muchos atacan, que dicen, no, es que no era un torneo nacional, era un torneo regional. Pues sí, porque incluso hablar de los orígenes de una creación de un torneo nacional, pues era imposible porque no existía la infraestructura de comunicaciones y transportes para poder trasladarse, recorrer grandes distancias y poder jugar. Entonces, pues es lógico que tiene que haber un inicio. No, y esto pues va evolucionando. Y, por ejemplo, en otros países, casos muy específicos, en Brasil, en Alemania, pues sí se fundó en algún momento un campeonato nacional y empieza de cero. En México no pasó eso, simplemente la liga terminó por expandirse, una liga que ya existía, se expandió a nivel nacional, la que tenemos hoy en día. Pero pues para mucha gente eso es muy complicado de entender, ¿no? Tal vez lo ciega también muchas veces el fanatismo, los colores de las camisetas. Carlos, vámonos con el América de los 20. Dos preguntas. La primera, ¿por qué el propio club no hace algo, no omite, no lleva a cabo esos cuatro títulos? Y háblanos más de esta dinastía, qué jugadores eran, de dónde venían, por qué logran el tetracampeonato, fue la base de la selección del 28, un equipo, una dinastía muy importante en la historia del fútbol mexicano. Mira, de entrada es increíble, pero uno de los grandes factores por los que el mismo Club América no reconoce estos títulos es meramente comercial, es personal, es de sentirse más importantes, y es porque cuando Televisa, lo que era Telesistemas de México, decide comprar al Club América y que empiezan a darle esa fisonomía, esa forma, tratar de inventarse ese Clásico América Guadalajara que se da y que es muy importante, pero que pues tratan de crearlo porque ellos tienen los mejores extranjeros y Chivas los mejores mexicanos y le arrebatan a los mexicanos, los de la América, etcétera. Es ese Tigre Azcárraga que pues lo más importante es su equipo, su América, que se da a partir de la compra del equipo. Entonces, ya con el fútbol profesional, ellos empiezan, aunque al principio de decirte que los primeros títulos todavía se hace mención de los títulos amateur. Ya se dice que tiene en América 5, con el de los años 60 o 6, con el de 71, etcétera. Pero llega un momento en que ellos lo que les interesa, sobre todo cuando se da el 60 aniversario del Club América, es tratar de mostrar que la hegemonía, que el club es gracias a la familia Azcárraga, gracias a Televisa. Entonces llega un momento, sobre todo en la década de los 80, cuando empiezan a ganar varios títulos, que logran 5, que entonces empiezan ellos como a contabilizar y se da mucho en la televisión ya los títulos profesionales, porque la idea es primero como que intentar alcanzar al Guadalajara, ¿no? Que tenía la mayor cantidad de títulos. Y esto se da, y desgraciadamente, desde adentro de casa viene esto que se generaliza, y hoy en día, con el antiamericanismo, pues entonces se multiplica, ¿no? Dice, ¿por qué vamos a reconocer los títulos de un equipo que lo ha ganado todo, y sobre todo últimamente que está ganando todo, y por qué todavía le vamos a reconocer 4 títulos? Yo creo que si estos 4 títulos fueran de otro conjunto y que no fuera el América, sí se estaría hablando más en los medios de que habría que reconocérselos y tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Chivas o algún otro. Yo, por ejemplo, siempre he legado el Necaxa de los años 30, que fue un verdadero equipazo, que tenía todo el campeonísimo y que ganaron el primer título para México con los centroamericanos del 35, y no les reconocen esos títulos. Y el mismo Necaxa tampoco hace nada por, por lograr. Si los equipos no hacen nada por intentar que se les reconozcan, pues los medios menos lo van a hacer, ¿no? Y luego de este equipo de los años 20,
Pues hay que recordar que el equipo América está compuesto desde un primer momento por estudiantes, por mexicanos. Por ejemplo, cuando nace el equipo del Guadalajara como unión, pues está compuesto por extranjeros con algunos mexicanos. Ya para 1908 son puros mexicanos. Y el América es al revés, el América nace con puros jugadores mexicanos, llamado América, a los 2 años pasa a ser Unión, y luego empiezan a llegar algunos elementos del extranjero, y es ya hasta mediados de los años 50, 60, y ya con la compra del equipo que se empieza a llenar de extranjeros, pero antes no era así. Y está lleno de jugadores maristas, de, eh, de escuelas maristas que van protagonizando y van creando una unión entre estos equipos comandados por Senos primero, que es el gran, digamos, arquitecto de este América, y que luego el mismo récord le da una fisonomía para los primeros 2 títulos, siendo capitán y siendo entrenador, ¿no? Rafael Garza Gutiérrez Récord. Entonces, está por ejemplo, un Carlos Garcés, traen jugadores de Orizaba, se dan cuenta que hay jugadores importantes, y lo que les ofrece a la América en ese momento no es un sueldo, pero sí que puedan ingresar a colegios en la Ciudad de México. Y como son estudiantes, pues es como una especie de beca que les sirve, y que empieza a consagrar este América, que logra vencer una hegemonía que tenía el España, ¿no? El España había ganado 2 tetracampeonatos, del 13 al 17 y del 18 al 22, y después el Asturias les gana uno, y el América es el que rompe esa hegemonía de la gran escuadra española, con jugadores de primer nivel, que tenía elementos desde los 6 7 años, y que los iban llevando poco a poco, y el América con este grupo de estudiantes pues logra este tetracampeonato, que además le lleva a que antes de ser campeón y reconocido por lo que está haciendo, 1 o 2 torneos antes, sea el primer equipo que viaja al extranjero. Carlos, continuamos contigo. Estabas hablando del América de los 20. Sí, este América de los 20 que tiene personajes tan importantes como Nacho de la Garza, que fue el portero en los 4 campeonatos, que era, dicen las crónicas, un excelente ser humano, un gran arquero, que ayudaba a muchos compañeros, que inclusive ya retirado se ganó la lotería, y lo que hizo con todo lo que ganó fue dársela al Club América para que pudiera seguir adelante, porque tenía problemas económicos, ¿no? Estaba el mismo Rafael Garza Gutiérrez, su hermano Francisco, estaba Francisco El Camino Enríquez también, otros jugadores, la Matón Esquivel, el Oso Cerrilla, que era uno de los jugadores que venía de Orizaba, por ejemplo, ¿no? Eh, Estaba Picorete Terrazas, el Legorreta, el Marqués Acuña, no sé, el mismo Carlos Garcés, que es el que les decía que inventó el chiquito de una Bombá, el Fofo García Besné, los Sota, los que fueron muy importantes, y que fueron muchos de ellos los que conformaron esta primera selección del 23, y aquella selección, la del 23 que juega contra Guatemala, aquí en México, a finales del 23, y la del 28 que va a los primeros Juegos Olímpicos para México en fútbol, ¿no? En Ámsterdam. Entonces, el América en esta década de los 20 es muy importante, y si no tomamos en cuenta sus campeonatos, pues creo que estamos haciendo una injusticia para la historia del fútbol mexicano, porque pues ellos fueron no solamente importantes para el fútbol de la liga, para el mismo América, para los aficionados, sino para el fútbol mexicano en general, con su presencia y creación muy importante de una selección mexicana, y de una selección que va por primera vez al extranjero. Ahora vamos con la contraparte. Aquí quiero aclarar que se hizo la investigación a personas en esta semana en redes sociales que estuvieron argumentando que esos títulos no valían, que eran amateurs y demás, gente del Guadalajara, pero ninguno aceptó la invitación. Entonces vamos
con tocar nosotros ese tema, Juan José. Ahora la contraparte y lo que argumenta la gente del Guadalajara, ¿no? Es que unos valen, otros no valen. Hablamos de la Liga de Occidente. ¿Por qué no considerar los juegos oficiales, los títulos de la Liga de Occidente en esta Liga Mayor? Pues porque no, hace un rato decían tanto Eric como Carlos que hay una línea, ¿no?, directa entre 1902 y la Liga MX actual, donde se ha llamado de formas distintas la liga, pero pues la Liga de Occidente no forma parte de esa línea. La Liga de Occidente era una liga regional muy fuerte, ¿no? Inclusive podemos decir que tenía pues una fuerza tan importante que en algunas ocasiones la selección de esa liga formó parte de la de los juegos, por ejemplo, los juegos regionales o de los juegos nacionales de fútbol, y pues tenían grandes rivalidades con el Distrito Federal y con la parte de Guanajuato. Entonces no era una liga, podemos decir, menor, no era una liga de importancia, pero pues no se cuentan porque simplemente no forma parte de la liga que va desde 1902. ¿No? Hay un momento en el que esta liga de 1902 invita a la selección Jalisco. La selección Jalisco estaba, pues, digamos, hacía giras desde la década de los 20 a la capital de la República. También recibía algunos equipos que venían de la Ciudad de México, el América, el España. Muchos equipos viajaron a Guadalajara y ahí se medían contra Guadalajara, se medían contra Atlas, se medían contra algún seleccionado también de ellos, pero es en el año 40 cuando recibe la selección Jalisco ya pues como una invitación formal para que fueran parte de la liga, ¿no? De la liga que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que era llamada en ese tiempo la Liga Mayor. Y pues bueno, se quedan aquí y de hecho hay un problema muy grave cuando en 1943 invitan tanto al Atlas como a Guadalajara a que ya se adhieran a la Liga Mayor, que viene por parte de los clubes Oro, del Club Imperio, del Nacional, que pues también tenían algunos jugadores de esa selección Jalisco y que pues también eran parte de este pues como conglomerado que digamos como los clubes que respaldaban a la selección Jalisco, y que al pues separarse la selección Jalisco pues quedaron pues muchas veces a la deriva, ¿no? Porque muchos de los jugadores se adhirieron al Guadalajara y al Atlas para que formaran parte de estos equipos y llegaran a jugar en esta liga mayor, ¿no? Entonces, pues ahí de hecho en la parte interna hubo bastante problemática entre estos equipos, porque pues prácticamente le estaban quitando lo mejor del talento de allá a la selección para que se volvieran parte de Guadalajara y de Atlas. Pero esa es la razón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no forman parte de esta liga, y tampoco, al menos yo no he encontrado, ¿no?, que haya alguna invitación formal por parte de la Federación Mexicana del Centro, que así se llamaba en aquella época, de la cual dependía la Liga Mayor, para una fusión, por ejemplo, de Federación de Occidente, ¿no?, o de la Liga de Occidente misma con la Liga de la Capital. Entonces, al no haber fusión, no habría razón por la cual considerar los títulos. Si en dado caso hubiera algún documento en el cual se oficializara que la Liga de Occidente junto con la Liga Mayor se fusionaron, ahí entonces tendríamos que tomar en cuenta los títulos de Liga de Occidente con los títulos de la Liga Mayor y de todo este ramal que va desde 1902, pero al no ser así, pues entonces no hay razón para considerarlos como parte de estos mismos títulos. Eric, aunque era una gran liga, tampoco todos los jugadores, al contrario, ¿no? Solamente los mejores son los que llamaban la Liga Mayor, y sobre todo se veían reflejados en el Necaxa, ¿no? Por ahí América tenía uno, el Atlante tenía el Pirracas Castellanos, pero
realmente quien era, llamaba a esos jugadores, pues era el Necaxa, ¿no? Pero los demás, no. Bueno, al principio el Marte es el que empieza a traer a los primeros jugadores tapatíos. Ya después en el Necaxa, y ahí es donde, bueno, explotan con el famoso campeonísimo a partir de 1933. Y sí, como dices, después en el América, en el Atlanta, había algunos otros, pero pues sí, los principales estaban en el Necaxa. Y en Necaxa cuando se presentaba en Guadalajara era una sensación, ¿no? Era el fenómeno, todo el mundo quería ver al Necaxa, ¿no? Porque pues, eran jugadores de oriundos, ¿no? Y se deja de lado también lo que eran los jugadores de Orizaba, ¿no? Los orizabeños también produjeron muy buenos futbolistas. Lo que ya se mencionó hace rato, estaban la mayoría en el América y eran seleccionados nacionales, fueron a la Olimpiada de Ámsterdam, fueron al Mundial de Uruguay. Entonces, se habla mucho de la Liga de Occidente, pero también en la Liga de Veracruz había muy buenos jugadores, había muy buenos equipos, estaba el ADO, después fue el Moctezuma, y así como los equipos de la capital iban a Guadalajara, también cuando descansaban iban a jugar a Veracruz, también se presentaban allá, y no nada más en Veracruz, hasta hay partidos en Toluca, en Puebla, en León, en Irapuato, yo he encontrado partidos de Atlante en Torreón, imagínate nada más, entonces pues todo este fenómeno fue parte del desarrollo del fútbol, o sea, se detecta el talento tapatío y se lo traen, ¿no? Simplemente se lo traen porque pues eran jugadores muy destacados, con mucha técnica, muy hábiles, y pues todo esto contribuyó a sumar. Aparte, pues complementando lo que dice Juan, pues sí, son ligas, la Liga de Occidente y la Liga del Sur, la Liga de Veracruz, pues bueno, existieron en paralelo y en algún momento pues estos equipos terminaron por los principales por salirse o aceptar la invitación y entrar a la liga principal. Ese fue lo que ocurrió. No, no hay mucho más. Y otro punto también porque hay muchos los que pelean que se mezclen, se fusionen todos los títulos, es una mezcolanza de títulos nada más por sumar, pues no se toma en cuenta la parte estadística. Pues si vamos a sumar todos los títulos, también tenemos que considerar estadísticas y realmente pues no hay. Si con trabajos encontramos estadísticas de la Liga de México, imagínate nada más buscar estadísticas de la Liga de Guanajuato, de la Liga del Estado de México, pues es prácticamente imposible, ¿no? O sea, se tiene que considerar un todo, no nada más sumar por sumar y que todos estén contentos, ¿no? Sí, es algo que debería de considerarse en todo caso, si en el remoto caso que se llegaran a querer oficializar estos títulos, ¿no? No nada más es muy simple como lo presumen algunos, ¿no? De, sí, pues cuéntamelos todos y ya. O nada más los míos, pero los de Atlas no. O sea, pues no, obviamente no. No hay sentido. De la Liga de Veracruz encontré al Pichichi, que era de Liberia de Veracruz y luego jugó en el Aurora. Y del ADO surgen Juan Terrazas, Isidoro Sota y los Sevilla y además el viejo Sánchez. Entonces, pues estamos, Carlos, que no solamente se daban buenos Perdón jugadores. que te interrumpa, Joel, hasta Jorge Pasquel jugó ahí en el Iberia de Veracruz. No, en el Sporting de Veracruz vino Jorge Pasquel, que después era un personaje muy importante en el béisbol, también estuvo formando parte de ese equipo, ¿no? Del Sporting de Veracruz. O del Toluca, los hermanos Barraza, y el Caballo Ujú, Mendoza, vienen en Toluca y vienen a jugar y claro. aquí triunfaron. O sea, no nada más de Ujú. Guadalajara, sino que pues, de muchas regiones del país. De Guanajuato también salieron muy buenos futbolistas después, de Irapuato, de lo que era lo que después fue León. O sea, es un crisol, simplemente lo que se dio. Entonces, Carlos, estamos de acuerdo que con todos estos nombres de todas estas ligas, los mejores jugadores llegaban a la Liga Mayor y aún se hacía más fuerte. Sí, mira, era tan importante la Liga de la Ciudad de México, si queremos llamarla así, que no era la liga principal, era tan importante que los jugadores llegaban de otros estados queriendo jugar en esa liga. No, no veías jugadores de la Ciudad de México queriéndose ir a jugar a Guadalajara o a Veracruz, etcétera, ¿no? Era, por ejemplo, de la liga del Estado de México tan cercana a la Ciudad de México también era muy importante. Un Benito Contreras se vino a la América, ¿no? Probablemente de Toluca. Era una liga importante la del Estado de México, pero los elementos querían venirse para acá. De Guadalajara, como decía Eric, sobre todo al principio con el Marte, cuántos jugadores se jalaron, y de ahí del Marte se fueron diseminando hacia el Necaxa y hacia otros equipos de la Liga del Sur.
donde jugaban los equipos de Veracruz, también cuántos elementos llegaron del mismo ADO, del Orizaba, del Moctezuma, ¿no? Entonces, era por obvias razones, porque es un país centralista desde la época colonial, esta era la principal liga, y como ya lo hicimos ver, era desde 1902 hasta hoy en día, es la misma línea del tiempo, la misma liga con diferentes nombres. Por ejemplo, los que hablan de que la Liga de Occidente, pues recordemos que la misma Liga de Occidente tuvo varias facetas, ¿no? La Liga Tapatía de Fútbol va desde el 8 hasta el 26, luego la Federación Deportiva Occidental del 26, creo que hasta el 30 y tantos, y la Asociación Jalisciense de Fútbol del 36 al 43, o sea, también son diferentes nombres, pero es la misma liga desde 1908 hasta el 43, ¿no? Y nadie dice que son otras, entonces tampoco tendríamos ni siquiera que valerle a Chivas los títulos que obtuvo con la Tapatía que como los tuvo con la Occidental, pues no, es la misma en línea del tiempo. Y esta línea del tiempo que nos da la del 2 hasta nuestros días, imagínense si también decidiéramos que del 43 al 70, pues es una cosa, en el 70 como inician ya la liguilla, pues del 70 al 96, pues es otra y no contamos los títulos tampoco de atrás, y luego con los torneos cortos, pues no contemos los títulos de la época de los torneos largos, ¿no? Es una tontería. Yo creo, y aunque nunca vamos a encontrar un consenso general, de que debería de tomarse en cuenta todo esto y ser realistas y tomar en cuenta los campeonatos de la época amateur del América, del Necaxa, del Atlante, ese Atlante de los Prietitos, que era un equipazo también, del España, una España que además ahí está. Tomemos en cuenta que el España desapareció profesionalmente, pero el Club España existe, el Club Asturias existe, el Club Reforma existe, ¿no? El Junior, que está también, que jugó pocos años en la época amateur, pero que ahora tenía un equipazo, ahí está también. Hay que reconocerle sus éxitos. Juan Eric, también ustedes están de acuerdo, ¿no? Que esos títulos tienen que contarse como oficiales. Sí, claro. O sea, bueno, o sea, los títulos de la Chivas se cuentan en lo que es su liga. O sea, que dicen es que no los cuentan, ¿no? Pues claro, se deben de contar en su propia liga, ¿no? O sea, nadie hace menos la historia de Guadalajara, ni tampoco somos, estamos en contra de las Chivas, ni somos anti, anti Guadalajara, ¿no? Claro que no, pero lo hemos dicho, lo hemos expresado en nuestras redes sociales, pues nuestra intención es tratar de contar la historia como sucedieron los hechos. Eso es todo, y pues puede que no nos guste o a algunos no les guste, pero pues es lo que sucedió. Pues si Chivas entró hasta el 43, pues así se dieron las cosas, ¿no? No es otra cosa. Y tampoco somos pro América, ¿no? Al menos yo no soy pro América, simplemente, pero si ganó 4 títulos en esos años, pues hay que sumárselos, no hay más. Juan, Y aquí, perdón, Joel, creo que aquí hay que determinar algunas cosas, porque creo que en México, ¿no? Y algo que no pasa en otros lugares, somos muy dados a la contabilización de los títulos de liga, especialmente de liga, y no títulos totales. En todo el mundo, lo que más cuenta en muchas ocasiones son los títulos totales. Si nos vamos a títulos totales, pues se tendrían que contar los de Occidente, se tendrían que contar los de la Liga Mayor, etcétera. Y no es que unos valgan más o unos valgan menos, son simplemente títulos, ¿no? En este caso, títulos que se lograron oficializados por alguna federación, porque, por ejemplo, en Argentina, pues el torneo metropolitano, ¿no? En algunos años llamado así, pues era un torneo específico, ¿no? Que era basado pues en la ciudad o en la capital de Buenos Aires, y pues ahí había muchos equipos, ¿no? Pero también hay otros títulos que son de equipos que son del interior y que pues también se le cuentan como títulos de esa región.
¿no? Entonces creo que también ahí tendríamos que ser muy cuidadosos para tomar en cuenta esta parte, ¿no? Y pues creo que en este orden, pues se tendría que ver realmente si es pues pertinente o no, ¿no? También tomar en cuenta estos campeonatos como parte de los títulos ganados oficiales por un equipo. Juan pregunta, ¿qué tanto estos títulos de la época amateur la gente los hace menos porque ya lo mencionaba un poco Carlos, porque está involucrado el América? ¿Crees que si no estuviera el América valdría para la gente actual o no valdrían? ¿Está involucrado el América? ¿Influye eso o no influye? Claro, ¿no? O sea, pues el América siempre va a ser el club más polémico, ¿no? El club que va a tener, ¿no? Al menos de unos 50 años para acá, ¿no? Y en el futuro, pues va a dar de qué hablar y creo que sí es un factor fundamental que el América esté involucrado para tomar en cuenta esos títulos, ¿no? Lo mismo que el América, como bien comentabas hace un rato, lo comentaba Eric, está involucrado en que se hayan sacado esa idea de que el 22 era el momento en el que se tenían que empezar a contabilizar los títulos, ¿no? Entonces, pues sí, todo muchas veces gira en torno a la importancia que tiene de suyo el América, ¿no? Y yo creo que, y sí me adhiero un poco a la postura de Carlos, si no estuviera el América involucrado, pues muy probablemente de forma muy sencilla, ¿no? Hubieran dicho que algunos equipos merecerían que se les tuviera tomado en cuenta y a lo mejor los tomarían en cuenta, ¿no? O en dado caso, también es muy probable que ni siquiera se preocuparía la gente realmente por hablar acerca de, de lo que sucedió en el amateurismo, ¿no? Creo que es una cuestión que sí tiene como un catalizador importante la existencia y pues la influencia directa que tiene el América en estos años, ¿no? Pero creo que pues si no estuviera, me parece que no sería tan relevante el tema, aunque pues sería ideal que también se tomaran en cuenta estuviera o no estuviera el América involucrado. Eric, ¿y cuál es la posición de la Liga, de la Federación Mexicana y de la FIFA ante estos torneos? Porque también ahí existe mucha confusión y mucha desinformación. Sí, muchos ponen esa postura, ¿no? Es que estos títulos son avalados por la FIFA, ¿no? Y en realidad, pues, tú mismo escribiste a FIFA hace algunos años y ellos mismos te dijeron, a ver, nosotros no tenemos injerencia en cuestiones domésticas, ¿no? Eso déjaselo a cada asociación nacional. Nuestro reconocimiento que damos es fáctico, simplemente si tu federación lo reconoce, pues yo lo reconozco porque es mi afiliado, es así de fácil. Entonces, hablar de que la FIFA está metida en temas es absurdo. Y si nos fuéramos a eso, entonces FIFA bien podría decir, bueno, pues, ok, pero te cuento a partir de que te afilias y la Federación Mexicana se afilia en el 29, entonces, pues entonces la liga se debería empezar a contar a partir de 1929. Y no pasa así, y no nada más en México, imagínate las federaciones inglesas que vienen del siglo XIX, pues se crearon antes de la FIFA, y modo que, no, pues como fueron antes de la FIFA no valen, pues claro que no, o sea, cada liga lleva su contabilización, sus registros. Aquí porque no hay interés por parte de la liga, pero ellos son el único ente que puede hacer oficiales y darle pleno reconocimiento a todos los títulos organizados por ellos. Pero es importante aclarar hasta dónde llega el ámbito FIFA y hasta dónde están regulados los términos, los torneos domésticos, ¿no? Esto es responsabilidad de cada asociación. Lo que único que te dice FIFA es, tienes que jugar con las reglas internacionales, las reglas de la IFAF. Ese es el requisito, ¿no? 90 minutos, los míos de la cancha, las porterías, las redes, todas las reglas que han ido evolucionando también. Ese es, digamos, que el requisito. Si cobras por jugar, si no cobras por jugar, pues ese es por así que de cada liga, pero eso se trata del fútbol organizado, ¿no? Que se juegue bajo las mismas reglas, ¿no? Que haya algún ente burocrático que organice, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una federación, pero ese es lo que pide. El tema de federación es más enfocado por parte de FIFA, son selecciones nacionales, los famosos partidos de clase A.
ahí sí, la FIFA, uno de los requisitos que te dice es, bueno, si quieres que te reconozca tu partido como clase A, tiene que haber una federación organizadora, o dos, en este caso de contraparte también, aunque no estén afiliados a mí, pero que haya dos federaciones que organicen. Ese es el requisito. Por eso los partidos de México, de Guatemala ante el 23, pues no se encuentran como A, porque la misma federación actual no reconoce como antecesora a la federación del 22. Entonces, pues, FIFA dice, bueno, pues si no hay federación en el 22 en México, pues no te puedo contar esos partidos. Entonces, ese reconocimiento de FIFA es más bien para las selecciones nacionales. La FIFA tiene realmente pocos años que se inventó a organizar torneos de clubes, los mundiales de clubes que empezaron en el año 2000. Antes del año 2000, la FIFA no le interesaban en absoluto los torneos de clubes, que eran organizados por las confederaciones. Entonces, pues es importante aclarar este punto, ¿no? Todo debe de ser regulado y oficializado y avalado por la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol. Carlos, para concluir todo esto que estuvimos hablando, ¿cómo puede mejorar? ¿Cómo podemos tener mejor información en historia sobre todos los datos de 1902 al 43? Mira, sobre todo, creo que México es un país rico en historia y lamentablemente no le hemos dedicado lo suficiente a la historia deportiva. Creo que en México debería existir un organismo en el que nos comprometamos historiadores, periodistas que se dediquen a esto, no todos, porque hay periodistas que lo que aparece en internet es lo que rescatan, pero que le demos énfasis a crear un verdadero organismo que se dedique a rescatar la historia del fútbol mexicano, pero que sea algo serio, porque hemos intentado hacerlo, yo creo que varios grupos y no ha funcionado, ¿no? Yo estuve viendo con, eh, con varios historiadores, lamentablemente muchos de ellos ya fallecidos o ya muy grandes, como don Carlos F. Ramírez, como Wolfson, etcétera, de tratar de crear este organismo de historia y estadística del fútbol mexicano. Pero pues nunca se dio, nunca se pudo, no tenemos apoyo de otras instancias. Deberíamos tener, por ejemplo, el apoyo del Museo Salón de la Fama y no lo tenemos, desgraciadamente. Entonces, mientras no tengamos esto, mientras no nos reunamos seriamente los historiadores, los periodistas que les gusta la historia y la estadística del fútbol mexicano, pues no vamos a pasar más allá. Unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra, unos podemos alegar que se deben de considerar los títulos amateurs, otros que no, y ahí se queda, y tenemos años con esta discusión. Es muy difícil poder lograr que la historia del fútbol mexicano crezca, comenzando con nosotros mismos, ¿no? Juan, ¿con qué tiene que luchar el historiador en el rescate del fútbol mexicano? ¿Qué es lo que has encontrado? Pues yo creo que primero con eh, con el fanatismo, ¿no? Que muchos tienen todavía, ¿no? De defender al equipo al que le van, independientemente de los datos que les son ofrecidos, ¿no? Y que muchas veces ese interés que existe por defender a su equipo, pues es más importante que realmente rescatar la parte histórica. Y la otra, pues es que en realidad, pues somos muy pocos los que estamos interesados realmente en que exista este rescate de la historia, ¿no? Nos podemos contar y no creo que lleguemos a más de 20 los que actualmente, ¿no? Vivos, nos interesa la parte de la historia bien contada y que han hecho trabajos pues, incansables acerca de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Creo que hace falta este grupo, esta organización, ¿no? Pero pues también creo que en muchos casos este grupo pues ya se estaría contraponiendo a muchas cosas que hoy están ya en la vida diaria de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? Que pues están teniendo otro tipo de temas, ¿no? E inclusive pues hay algunas personas que están interesadas
pues reanimar esta parte histórica a través pues de redes sociales y demás, pero pues que también sería importante que pues también abrieran este espacio, ¿no? Para otras personas que también estén interesadas en contar la historia y pues que el único interés que debe existir pues es la parte ética, ¿no? Y pues como bien dice Carlos, creo que el principal problema pues es que no hay apoyo ni de la federación ni de organismos que deberían estar interesados en la historia del fútbol mexicano y que pues en realidad no tienen esa inclinación histórica que pues en todos lados existe, ¿no? Pues en algún momento comentaba la posibilidad de hacer estos grupos también y pues era muy complicado, ¿no? Porque pues levantar una asociación civil, hacer algún tipo de cuestión, pues solamente quita tiempo, ¿no? En muchas ocasiones que las personas que están pues interesadas o involucradas en esto, pues realmente no tienen porque tienen otro tipo pues, de vida y otro tipo de acciones que también están haciendo, ¿no? Pero pues qué mejor, ¿no? Que poder hacer esto para pues otro de los mitos, ¿no? El centenario de la Federación Mexicana de Fútbol, pues sería bastante bueno que pudiera existir un grupo que realmente se pusiera a trabajar en esto, ¿no? Pues bueno, ¿no? Pero creo que, como dice Carlos, pues difícilmente se va a poder dar algo así. Eric, tú lo has logrado muy bien. ¿Cómo contar la historia sin colores de por medio? Pues yo creo que una parte en mi caso es la decepción que me produce el fútbol actual, ¿no? Ya, yo tengo mi equipo, pero realmente pues, lo que pasa con mi equipo me importa poco y nada. Entonces, pues sí, si te vas a dedicar a esto, pues, y sobre todo, hay gente, por ejemplo, que se dedica a historia de un club y es entendible. Tú, por ejemplo, pues te dedicaste en cuerpo y alma a rescatar la historia del Guadalajara. Y está, por ejemplo, Federico, que se encarga de la parte de la América, y así yo conozco gente que lleva la parte de Monterrey, de León, etcétera. Y es entendible porque pues eres aficionado a un equipo, eres seguidor de un equipo y defiendes ese equipo. Pero si vas a dedicarte a contar historia en general, pues tienes que despojarte de la camiseta que traes puesta, simplemente. Es actuar con rigor, con objetividad, siempre de intentar en el mayor de los casos demostrar con evidencia concluyente, contundente lo que estás afirmando, ¿no? Y simplemente pues hacer que tu voz se expanda, se haga eco y que más personas puedan, no más que te crean a mí o que te crean a ti o a Juan o a Carlos, simplemente que pues, se metan a las hemerotecas y lo comprueben por ellos mismos, o sea, simplemente pues impulsar eso, pero también pues desafortunadamente no hay cultura en este país para la investigación, entonces, simplemente pues, la mayoría repite lo que otros comentan, ¿no? Los líderes de opinión y la gente que está en los medios, ¿no? Entonces, es una lucha, pues tal vez si quieres contra el viento, pero bueno, seguiremos, mientras estemos vivos, seguiremos ahí rescatando información, rescatando historias fascinantes, rescatando datos, ¿no? Este, es lo que nos gusta y como dice Juan, somos poquitos, pero pues tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestra trinchera y de ahí seguimos peleando. Afortunado de conocer el trabajo de los tres, de ya de muchos años, y me quedo con eso, ¿no? ¿No? Seguir luchando por la historia y les agradezco su tiempo y gracias a los tres por este programa tan especial. Gracias, Carlos, Eric y Juan. Un gusto estar con ustedes, siempre platicar de lo que nos apasiona, que es la historia del fútbol mexicano. Pues te deja grato, un momento grato y que recuerdas por un buen rato, ¿no? Mientras nos volvemos a encontrar. Un abrazo a todos.